Buenas, sean todos bienvenidos a esta conferencia, los que están presentes y los que van a ver por internet. Vamos a seguir hablando sobre cómo disfrutar la libertad que tenemos en Cristo. Y este tema lo voy a titular El gran truco de Pablo, para cómo disfrutar correctamente, efectivamente, la libertad que tiene en Cristo, cómo apropiarse. Y lo titulé El gran truco de Pablo, basado en el texto Gálatas 2, 18 al 20, que si tienen ahí sus Biblias pueden leer conmigo. Dice así, Gálatas 2, 18 al 20. Que Pablo aquí va a estar hablando de lo que es él como identificado con la obra de Cristo en la cruz. Él es algo, pero fruto de su unión con Cristo en la cruz. Y dice así el texto, Gálatas 2, 18 al 20. Porque si las cosas que destruí, las mismas las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por este texto, Señor, que nos dice el gran truco de Pablo para vivir la vida cristiana. Por así decirlo, gran truco, pero es la realidad, pero muchos ignoran, Señor. Te pedimos que tú ilumines esos corazones como tú prometes, Señor, por tu escritura, por el poder del Espíritu, para que ellos entiendan cómo Pablo vivía su vida cristiana. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo le estaba diciendo en la clase anterior cuál era la definición de la libertad, que es así, que Cristo, en la obra de la cruz, por el plan consumado de Dios, desde antes de la fundación del mundo, ahí en la obra de Cristo en la cruz, nos liberó de la opresión, del poder de la carne, del mundo, de la muerte, de la ley. ¿Para qué? Para que nosotros, liberados de esa opresión, ahora actuemos en novedad de vida, actuemos en la vida resucitada de Cristo, actuemos no en el régimen viejo de la letra, sino en el régimen nuevo del Espíritu Santo, y así servimos correctamente, cabalmente. Y eso es la libertad, que nos sacó de la esclavitud, pero para disfrutar ahora una nueva vida. La libertad es eso. Ahora bien, algunos hermanos aquí en Gálatas, la mayoría, no estaban viviendo esta libertad, consecuentemente con la libertad. Entonces, yo quiero que vos te examines. ¿Estás tú viviendo, disfrutando de esta libertad que Pablo lo disfrutabas? ¿Quieres tú disfrutar el evangelio de la libertad en Cristo? Claro que sí, claro que vas a querer disfrutar, ¿no? Si sos creyente, el evangelio de la libertad en Cristo, esa nueva vida donde vos podés vencer al pecado, donde ahora estás en santidad, estás en las cosas nuevas, las cosas viejas fueron hechas ahora algo del pasado, ahora ves todo desde una nueva perspectiva, desde una perspectiva nueva. Claro que vas a querer disfrutar de esa realidad, ¿o no? Pero te digo mejor a qué me refiero esto con disfrutar esta libertad del Evangelio realmente. Te quiero aclarar mejor. Yo me refiero a que yo quiero que tú disfrutes de la libertad en Cristo, pero eficazmente, no de una manera que vos oscilás en ese disfrute. No, yo quiero que vos disfrutes la libertad eficazmente. Por ejemplo, ¿qué personajes bíblicos ustedes admiran? Me dirán, Josué, Daniel. Claro, esas personas son muy buenas. ¿Y qué si yo te digo que vos podés ser como ellos? Vos me decís, no, ellos son ellos. Yo no les llego ni el talón de su zapato. Yo no puedo, dicen. Pero la libertad que quiere aquí decirte Pablo es una libertad igual que a ellos, que Dios le dio a ellos, y para que vos disfrutes de esta libertad del Evangelio, que vos podés vivir en novedad de vida de una manera poderosa, como todos los
héroes de la fe, tanto bíblicos como que luego los que vinieron después de la Biblia. Y por ejemplo, ¿qué personaje de la historia de la iglesia ustedes admiran? Por ejemplo, tal vez admiran a Jonathan Edwards, o ahora en esta época capaz que admiran a MacArthur, o no sé, a otros más. Pero, ¿qué si yo te digo a ti que vos podés ser como esa persona? ¿Acaso vos crees que el Evangelio no es el mismo que cambió sus vidas para que ellos disfruten de la libertad poderosa en Cristo? ¿No es el mismo que vos podés disfrutar en Cristo? ¿Acaso ellos son mejores que vos? Claro que no. Ustedes serán como ellos, hermanos, si es que todavía ya no se entregaron por fe a aceptar por gracia a esa libertad que promete el Evangelio de Dios, hermanos. Por lo tanto, hermano que está aquí presente y hermanos que van a estar escuchando este video, el disfrute al que yo me refiero, que quiero que ustedes tengan, es al disfrute eficaz. No es un disfrute que queda así a la media y como que el Evangelio queda algo distante de vos, que solo lo pueden acceder algunos. No, el disfrute al que yo me refiero es un disfrute que vos puedes acceder eficazmente. ¿En qué consiste esto? Es de saber realmente y firmemente lo que el Evangelio de la libertad dice de nosotros, hermanos. Lo que dice el Evangelio de la libertad de ustedes que están aquí presentes. Por ejemplo, el disfrute que yo quiero que vos experimentes eficazmente te va a ser así. Si la Biblia dice, si el Evangelio dice que vos sos más que vencedor, podés vivir la vida en libertad sabiendo que sos más que vencedor y poder vencer en todo. Si vos estás disfrutando eficazmente, vos te vas a apropiar, le vas a creer que todo lo puedes en Cristo que te fortalece y te vas a regocijar, hermano. Por lo tanto, ¿quieres tú disfrutar de esta libertad del Evangelio eficazmente? ¿Quieres tú disfrutar de esta libertad del Evangelio eficazmente? Entonces, con esta clase, con esta prédica de la palabra de Dios, te quiero animar a que tú lo hagas. Y te animo a que vos disfrutes eficazmente de esta palabra de Dios, porque es lo que dice este pasaje. Y es lo que los de Galacia no lo estaban haciendo, hermano. Ellos estaban viviendo en esclavitud, no en libertad. No estaban disfrutando del Evangelio. Por eso es que muchas personas no son como Jonathan Edwards o como David Brainerd. ¿Por qué? Porque ellos no disfrutan el Evangelio que dice que ellos, de gracia, ellos pueden vivir en novedad de vida. Dice, veamos entonces, ¿por qué los de Galacia no estaban disfrutando? Y luego, ¿cómo sí disfrutar? Pero vamos a empezar con el versículo 18 que nos explica que ellos no estaban disfrutando la verdad del Evangelio. Realmente, eficazmente, estaban titubeando. Veamos en el versículo 18 de Gálatas, del capítulo 2. Pablo dice, si las cosas que destruí, las mismas, las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Les explico. Aquí Pablo les está diciendo que ellos destruyeron esa vida que podía ser vivida solo si vos te circuncidabas. Vos podías vivir bien delante de Dios, pensaban ellos, si ellos hacían obras delante de Dios. Si ellos hacían algo, ellos así recién podían vivir para Dios. Pero eso pasó cuando ellos se convirtieron, los hermanos de Galacia, porque ellos se convirtieron realmente. ¿Saben qué? Ahora ellos querían de nuevo adoptar esa filosofía de vida de que por tus obras vos podés vivir la vida cristiana solamente dependiendo de tu desempeño en la vida cristiana. Pero así Pablo les dice que no es, porque así te estás volviendo transgresor de lo que vos fuiste. Vos te convertiste,
para seguir viviendo como convertido. Entonces, si vos convertido, querés volver a identificarte con tus obras, con tus fuerzas personales para vivir la vida cristiana, ya sea santificarte o hacer obras, entonces te estás volviendo transgresor. Porque aquí Pablo te dice que estás volviendo a construir lo que vos desechaste cuando te convertiste. Por lo tanto, estos hermanos de Galacia no estaban disfrutando eficazmente del evangelio de la libertad, hermanos. Hoy en día también pasa eso en muchos lugares. No disfrutan eficazmente del evangelio como estos hermanos de Galacia. Hay unos que yo los denomino los profesionales. ¿Quiénes son estos profesionales en que no disfrutan eficazmente de la libertad que promueve el evangelio? Los profesionales son los profesionales en ser esclavos al antiguo régimen. Ellos aprenden a vivir a una esclavitud profesional. Ellos, si vos le ves la remera de ellos, dicen remera esclavos profesionales. ¿Qué hacen ellos? Ellos tratan de ser el mejor cristiano, pero no existe el mejor cristiano que sea el mejor en todo, porque eso es una utopía, eso es imposible, vivir la vida como siendo el mejor, porque tenemos errores. Y estos además quieren esforzarse en sus obras, y si no están bien en algo, ellos se quedan mal y quieren mejorar, pero se olvida que en Cristo ellos ya están completos. Y entonces estos son los cristianos fantasma. Digo fantasma porque nunca alcanzan ese estatus y se deprimen, pero siguen, más leyendo, más. Estos son los que siempre aprenden, cosa nueva, pero nunca aprenden realmente. Estos son los cristianos fantasmas. Después hay otros que yo los denomino los bandera blanca. Estos son los que sacan la bandera de rendición, porque estos son los del primero, los profesionales, pero al ver que no pueden vivir la vida cristiana porque les cuesta, estos se rinden de disfrutar y no disfrutan la libertad, se rinden de vivir de una forma esclava, de manera forzosa, y desisten, pero se relajan en la vida cristiana y viven una vida apartado de las cosas de Dios, pero luego la conciencia les culpa. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se quedan mal, yo no puedo ser un cristiano bueno, y se quedan con culpa porque no pueden alcanzar la perfección. Estos son los banderas blancas que desisten. Después están los osciladores, que pasan mayormente oscilando entre ser un esclavo profesional queriendo mejorar, pero también luego tiran la bandera blanca, desisten de ser así y se van un poquito al mundo, pero después vuelve porque la culpa les dice mal y oscilan así. Pero, ¿qué pasa con todas estas clases de esclavos que no disfrutan eficazmente del evangelio de la libertad? ¿Qué pasa con todos? Todos no entienden realmente la libertad a la que fueron llamados, cosa que Pablo les quería hacer entender a estos hermanos de Galacia. Todos estos actúan inconsecuentemente a lo que son. Y Pablo les estaba diciendo aquí, ustedes vuelven a construir lo que ya tiraron, entonces transgresor te haces. Pero yo, dice Pablo, y aquí va a hablar el cristiano normal que debe ser, y qué cosa que Pablo lo era. Miren, aquí vamos a ver el cristiano normal y que Pablo lo vivía, cómo es ser un ser humano redimido por Dios y que viva consecuentemente a lo libre que es. Veremos. Versículo 19 dice, pero yo, mire, porque yo, dice, ahí él se pone para que los otros vean, todos los cristianos tienen que decir yo, pero yo. Pero vamos a ver que Pablo lo hace también personal, pues en el versículo luego, en el 21 va a decir, yo no desecho la gracia de Dios. Si ustedes quieren desechar, prácticamente decía, es allá ustedes, pero yo no. Y aquí Pablo podemos entenderlo así. Vamos a ver aquí la firmeza de Pablo como un cristiano normal. Dice, versículo 19, capítulo 2, porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Esto es la realidad que Pablo apela a que los gálatas entiendan y vivan. Yo soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Esto era lo que estaba en su cabeza. Pablo lo tenía bien firme, apuntalado en su corazón, cosa que los de Galacia no. Y otros hermanos como ellos hoy en día también, que andan oscilando por todo lado y no tienen esto clavado en su corazón y oscilan. Pero Pablo no lo hacía. Eso no es la vida normal del cristiano.
Aquí el versículo dice que Pablo murió para la ley. Y también que está legalmente y oficialmente declarado así, muerto. Por la ley misma que dice que sí, que está bien que él sea muerto para la ley. Pues la ley, ¿qué dijo la ley? Cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, la ley declaró que sí, está bien, eso es justo, que Jesús muera en la cruz por nuestros pecados y que nosotros también muéramos con Cristo. La ley dijo que sí, está bien, así que ya está, Él está muerto. Nosotros estamos muertos con Cristo. Por eso Él murió por la ley, para la ley. La ley lo declara oficialmente, sí, muerto a la ley misma. Y ahora dice, vivo a Dios, vivo a la nueva realidad. Un ejemplo para que entiendan esto es que uno que está pagando luz, agua en un local, si muere, ya no tiene que pagar más. La ley dice, está muerto. Bueno, para la ley está muerto. Legal, entonces no tiene que pagar nada más. La ley tampoco ahora no nos condena porque estamos muertos. Eso es lo que Pablo quería decirles, que entiendan. Y que están muertos, sí, a esa opresión, pero ahora viven para Dios. El creyente normal vive consciente de esto. El creyente defectuoso, como los de Galacia, no viven consciente de esto. Cosa que Pablo les estaba queriendo corregir, para que no sea transgresor a lo que es ahora que es convertido. Para que no sea transgresor a la realidad de que ahora vive en un nuevo mundo para Dios. Y así disfruta realmente la libertad y eficazmente y no oscilante como los hermanos de Galacia. Se dice que los galos eran muy inconstantes en sus acciones, dijo un emperador, creo que Pompeyo dijo, o César, que los galacios no podíamos confiar en ellos, dijo, porque son muy inconstantes en sus acciones, no les creía nada porque variaban. Y eso se ve aquí también, con todos los seres humanos y todos los creyentes que son inconstantes en creer esta realidad. Pero Pablo, el cristiano normal, no lo es. Pablo vivía en la realidad y bien. Como les dije, el versículo 21 dice, yo no desecho esa gracia de Dios. Si vos le vieras a Pablo allí en las sinagogas, porque él iba a las sinagogas cuando iba a una ciudad, si vos le vieras a Pablo ahí discutiendo con un fariseo, vos le ibas a ver a él diciendo, yo soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Vos le verías a Pablo consciente y firme en lo que cree, discutiendo esto a un fariseo. Y el otro fariseo capaz que diga, qué loco que está. Pero es lo que él cree, es la realidad que pasó con Pablo. Pablo no tomaba un punto intermedio en decir que yo no sé si estoy muerto realmente o yo dudo de eso. No, él no exigía aunque sea un divorcio de la ley, no, él exigía la muerte para la ley. Él no estaba en una relación intermedia. ¿Quieres tú entonces, como Pablo, disfrutar eficazmente de la libertad que el Evangelio promete? Te quiero animar a que lo hagas entonces, eficazmente. Yo les quiero animar. ¿Vieron este libro aquí, Einstein? ¿Vieron cómo está mirando o más allá con un nivel superior, como que mirando más allá de los otros científicos? Bueno, en la vida real hizo un gran avivamiento, por así decirlo, en la ciencia. Él vio cosas que otros no veían. Él vio más allá. Pero Pablo era así en lo espiritual. Pablo era así. Y mucho más, vos le veías los ojos llenos de vida, viendo lo glorioso que es vivir en la nueva vida. Él decía, yo ahora anhelo estar considerándome, hallándome en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la que es de Jesús, por la fe nomás, no por obras, porque yo sé que es de gracia y no por algo que yo pueda hacer. Por eso Él estaba regocijado y agradecido por la obra de Dios por nosotros. No como los otros hermanos en Galacia que querían hacer algo para recién decir, Dios, ahora mírame. No, eso no es lo que hay que hacer. Eso era lo que estaban haciendo los hermanos de Galacia. Pero la gracia de Dios es incomparable, hermanos. Pablo estaba mirando desde otra esfera. Por eso él estaba regocijado y anhelaba más, conocer más eso, porque ya sabía quién era él. Ya sabía que él estaba
con Cristo juntamente crucificado. Él vivía consciente de que estaba en una novedad de vida, con la vida de Cristo resucitada. Vemos versículo 20, lo que dice. Ahora aquí en este versículo pasa a hablar más sobre eso que dijo, que ahora estoy vivo con respecto a Dios, que dijo en el versículo 19. Ahora dice más de sobre eso, sobre la esfera nueva en que él vive y que Pablo está consciente de eso. Pablo dice ahora, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Quiere decir aquí que él está identificado con la obra de Cristo. Él cuando estaba con Cristo allí en la cruz, estaba muriendo con Cristo. Él ahora se considera así, con Cristo. Y esa obra eficaz de Cristo con él ya es para siempre. Ya no se divorcia más. Ya queda allí con eso. Y él está identificado con eso. De tal manera que dice, y ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Está tan identificado, tan sumerso, tan mezclado, tan compactado con la obra de Cristo en la cruz, que él llega a decir que ya no vivo yo. ¿Está exagerando Pablo aquí? No, es lo que le hacía decir esta doctrina. Él estaba tan inmerso en esta doctrina que él llegó a decir que ya no vivo yo. Si escucho yo decir a otro que pasa por ahí que yo no vivo yo, diré que él está loco o que es un creyente. Y acá, en este caso, era un creyente. Y muchos le decían loco a Pablo. Félix le decía, las muchas letras te han vuelto loco. Félix le decía eso. Pero Pablo estaba consciente de la realidad. Pablo estaba consciente de la inescrutable riqueza del Evangelio. Hay muchos cristianos que no notan esta inescrutable riqueza. Para ellos es apenas una monedita. Luego ellos pasan eso y ahora ellos quieren, por sus técnicas humanas, que lo tienen bien dominado, quieren ser perfectos. Y hacen de un Dios a sus obras, como los de Galacia. Pero no, la riqueza del Evangelio les es velada. Pero Pablo no, para Pablo no. Él estaba consciente de la realidad. Él estaba consciente de las inconmensurables riquezas del Evangelio, que es que Cristo en él le hace vivir la vida cristiana y no es él. No vivo más yo, dice. Dice, y ya no vivo yo, dice. Ese mismo Pablo que está ahí, no vive más él, dice. Dice que Cristo va a decir, vive en mí. Y este es el gran truco de Pablo que yo les quiero hacer entender, para vivir victoriosamente. Y luego dice, no vivo yo, más vive Cristo en mí. Si la gente le diría que estaba loco cuando decía yo no vivo yo, ahora le van a decir que está recontra loco porque dice que vive Cristo en mí. Esto, ¿cómo va a vivir Cristo? Pero eso es bíblico. Cristo por medio del Espíritu Santo viene a habitar en un ser humano creyente y ahora Jesús vive su vida cristiana. Y esta frase lo expresa de corazón uno que disfruta de la libertad del Evangelio, hermanos. Es Cristo que le da poder para vivir la vida resucitada, para vivir y hacer todo lo bueno, para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que soy más vencedor en todas las cosas en Cristo. Este es el gran truco de Pablo. Si alguien le pregunta a Pablo, después de hacer una gran hazaña, si alguien le hubiera preguntado, ¿cómo vos podés ser así, tan bueno? ¿Cómo puedes hacer tantas cosas buenas? ¿Saben simplemente lo que Pablo te respondería? Igual que las grandes eminencias de las historias cristianas. ¿Saben lo que ellos te dirían? No soy yo. Es Cristo en mí. Todos te dirían eso. Porque ellos entienden que no son ellos los que pueden hacer algo. Mirá si le decís a Lutero, Lutero te va a decir, no soy yo. Es Cristo en mí. Yo soy un pecador. Pero Cristo es el que me hace hacer todo. Es la cruz de Cristo que me hizo a mí, hacer que Cristo viva en mí para hacer todas las cosas. El truco es que Cristo vive en mí, te diría Pablo, y yo me apropio de esa realidad. No como ustedes, hermanos de Galacia, que no se apropian. Prácticamente, más bien le podía decir. Pablo tiene la mente de Cristo ahora. Él
Ahora es el hombre sobre lo natural, no lo natural que dice 1 Corintios 2, que no discierne lo espiritual, pero él está en el hombre sobrenatural, donde nadie le juzga, sino que él es el que juzga. Él discierne todas las cosas por el Espíritu. El Espíritu le dice las cosas que Dios le ha concedido. Como dice el pasaje, que si Dios nos escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no le dará todas las cosas? Y Pablo sabe esta realidad, hermano. ¿Estás escuchando? Y continuamos entonces la parte B del versículo 20, que va a seguir hablando sobre el gran truco de Pablo. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Para que no estuviera tan exagerado Pablo cuando dijo, no vivo yo, cuando no vivo, ahora yo no soy más el que vivo, pero cosa que era cierto y cosa que lo creía, para que no sea tan exagerado, ahora lo explica. Sí, yo ahora vivo en esta carne, en este presente, en este siglo, si lo vivo, sí, pero si lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por lo que hizo, por amor, que se entregó a sí mismo por mí, por lo que hizo en la cruz. Por eso yo lo vivo ahora, si es que vivo ahora, si hago las cosas, lo vivo sí, pero solamente por la fe en la obra de Cristo en la cruz, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. A Él sea la gloria, diría Pablo. Él no lo vive, este yo nuevo, no lo vive por sus méritos, lo vive por la fe en el Hijo de Dios, por la obra de Cristo, pues Él le amó y se entregó a sí mismo por Él. Esto es lo que Pablo nos está queriendo decir. El gran truco de Pablo está aquí. Y es de gracia, hermanos. Tú te puedes apropiar, tú puedes disfrutar de esta libertad eficazmente, no como los hermanos de Galacia. Es más entendible que un no regenerado te acuse de loco o le acuse de loco a Pablo por decir estas cosas. Pero es no entendible que un hermano en Cristo, como los de Galacia, te digan que vos estás mal, que vos estás entendiendo mal. Realmente ellos, hermanos, si te dicen eso, ellos están viviendo mal, ellos no están viendo la realidad. Pablo más bien les podía decir, como les dice a los de Colosenses, si ustedes habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, como si vivieseis en el mundo, todavía os sometéis a preceptos. Pablo les decía que ellos tienen que vivir de acuerdo a lo de arriba, como luego va a decir que nuestra vida está escondida con Cristo allá. Por eso dice que miren las cosas de arriba y no las cosas de este mundo, como si todavía el mundo tuviese algún poder para mí. Luego Gálatas 6:14 va a decir que el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Cristo hizo eso en la cruz. Gálatas 5:24 va a decir que todas mis pasiones, mis deseos fueron... El cristiano ha crucificado con Cristo allí en la cruz cuando Cristo murió por él. Todo lo malo quedó allí en la cruz. No soy yo que por mis obras crucifico y dejo mis pecados allá. Es imposible. Es Cristo que hizo ese hecho consumado 2000 años atrás. Hermano, por esto no es entendible y no es normal que un cristiano viva dudando de la eficacia del Evangelio y construyendo obras propias para vivir la vida cristiana. Hermano, eso no es lo normal. Hay muchos cristianos que oscilan entre eso. Tal vez disciernen algo del Evangelio, pero no les mueve a actuar. No les mueve ese Evangelio. No es, como estaba diciendo, no es riqueza para ellos. Yo, allá en Artigas, yo iba al parque y me sentaba en un asiento y me grababa videos, también meditaba y llevaba un lápiz, un cuaderno. Y una vez en el parque me olvidé de un lápiz. Yo cuando fui a mi casa busqué ese lápiz y lo encontré. Y ni sabía que me había quedado en el parque ese lápiz. Luego el otro día fui al parque, me senté así, empecé a escribir con otro lápiz, miré al costado un poco así y estaba el lápiz ahí todavía. Había quedado allí el lápiz. Muchos cristianos, hermanos, se olvidan de Cristo y lo dejan ahí al costado.
y no se apropian eficazmente de la gloriosa libertad que tienen en Cristo. Viven en un estado de olvidarse y recordarse algo de la gracia de Dios. Se recuerdan algo inclusive. Digo algo porque si supieran realmente lo que es la gracia de Dios, no estarían olvidándose de eso. Si supieran la grandiosa gracia de Dios, como Pablo que está hablando aquí, iban a ser como un personaje del Señor de los Anillos, que es tipo un ogro chiquito, no sé si se llama el Molo o algo, que dice, mi precioso, al anillo, y no se quiere separar de él, lo busca y lo agarra. No puede vivir sin eso, no se olvida nunca. ¿Vos crees que se va a olvidar del anillo? No se va a olvidar el Hijo de Dios como Pablo, si es lo mejor que le pasó. ¿Cómo se va a olvidar de eso? Es imposible, hermano. Por eso, ¿estás disfrutando tú realmente y eficazmente del Evangelio? Lo vas a hacer como Pablo. Si sigues el gran truco lo digo, y es que tenés que vivir por la fe, identificado por la fe de lo que Cristo hizo por ti en la gran obra de Cristo por vos. De tal manera que ahora seas librado de todo lo que te condenaba, para que ahora vivas la vida gloriosa en Cristo Jesús, a esa libertad gloriosa de los hijos de Dios, como dice Romanos 8:21. Para ir terminando, les cuento una ilustración. Vieron que cuando algunos de la antigüedad iban a cazar, iban o con jabalinas o con arco y flecha. Más los indios de allá. Bueno, los indios también agarraban, los uruguayos, los charrúas agarraban tipo boleadoras y tiraban y ¡clac! Era una clase de cosa que le agarraba así y los animales no podían sacarse de eso y caían. Pero la flecha o la jabalina es un instrumento que vos tirás, ¡chac!, le acierta a uno y es difícil sacar. Por la misma física, la misma forma de la flecha, que es así, de tal manera que entra fácil, pero cuando sacar hay oposición por las dos partes de aquí del costado de la flecha que le impide sacar. Entonces, las flechas no solo perforan al animal que es para ser cazado, sino que permanece allí y es difícil sacar, permanece. Y entonces es eficaz esa flecha. Además, algunos ponen veneno en la punta, la flecha viene, ¡tac!, y ahí sí, chau, animal. La gracia que Pablo está queriendo que entiendas aquí, que te apropies por la fe, es algo así, es eficaz, que no vas a poder sacarte si entiendes esto por la fe, hermano, como Pablo lo entendía clarito, como vemos. Él decía, no desecho yo la gracia de Dios. Ustedes bien podrían hacerlo, pero yo no, prácticamente podría decirlo con todo lo que dijo aquí, porque él sabía lo que era eso, y él lo experimentaba. Y esa gracia, esa flecha que viene así, al entender esto, como Pablo lo experimentó, no solo perfora para provocarte un daño en tus obras meritorias, autoconfiantes, porque te provoca un daño para que vos no quieras obrar por tus propias obras, porque sabes que no podés. Esa flecha, esa gracia de Dios no solo te provoca dolor, sino que te da un discernimiento de la gracia de Dios realmente, eficazmente, para que no salgas de eso. Se permanece allí. Y esa flecha es tirada por Dios. Cuando entiendes el gran truco de Pablo, truco por así decirlo, que es vivir por la fe, sabiendo la realidad. Realmente, entendiendo esa gloriosa verdad. Y cuando entiendes esto, a saber el truco cristiano, a saber que la vida cristiana se vive por la fe en la maravillosa gracia de Dios, que es dada por el Evangelio de la libertad. Cuando tú entiendes esto, es cuando vos podés vivir disfrutando tu libertad eficazmente y haciendo todas las cosas, porque todo lo podés en Cristo que te fortalece, sabiendo que no es por el poder de tu propia fuerza, sino es el poder de Él. Y así vas a experimentar eficazmente y disfrutar eficazmente esta gloriosa libertad que Pablo lo experimentaba
y quiere que tú lo experimentes. Que tengan un buen día. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por estos versículos. Señor, te pedimos que haya cabida, Señor, como una flecha, este pasaje, esta gran doctrina a la que Pablo se entregó, Señor, de corazón. Padre, que haya cabida en cada creyente con una flecha poderosa, Señor, que nos saque más esta gloriosa verdad del Evangelio que les hace disfrutar de la inconmensurable riqueza del Evangelio de la libertad. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.